Vamos a hablar sobre múltiples formularios, cómo comunicarse entre ellos. Seguramente no tiene una necesidad de tener diferentes ventanas, una tal vez para configuración o tal vez para alguna ventana emergente. Y pues necesitan poder comunicarse entre ellos, manipular parte de la interfaz entre uno y otro. Entonces es lo que vamos a ver. Primero hay que entender un poquito más a fondo lo que estamos haciendo con un formulario. Sabemos que tenemos un programa principal. Y si tenemos múltiples formularios, vamos a tener el formulario con el que inicia. Pero realmente donde inicia todo es dentro de nuestra clase program, en la función main. Aquí es donde mandamos llamar a nuestro formulario principal, que en este caso es form1. Se crea un nuevo objeto y se manda a correr. Cuando queremos nosotros usar formularios diferentes, primero vamos a crear uno nuevo para poder simplificar. Entonces vamos a agregar formulario. Y le llamaré así formulario 2. Aquí está. Lo primero que necesitamos saber es cómo hacer que se muestre. Voy a poner aquí un botón que sea para mostrar el formulario. Y también otra cosa que tenemos que entender es cómo está estructurado. Digamos, esto es cuando creamos un proyecto nuevo, ya son todos los códigos que se generan por defecto. Y tenemos la clase public form1. Estos si ya han manejado lo que son sobre cada de métodos, deberían de saberlo. Si nosotros nombramos a una función con el mismo nombre que nuestra clase, esa función se va a mandar llamar en el momento en que nosotros creamos una instancia de esa clase. Es decir, que cuando nosotros creemos una instancia de nuestra clase formulario 2, porque si abrimos formulario 2 vemos que al final pues es una clase. Entonces lo primero que se va a mandar llamar va a ser la función form2. Para el caso de nuestro formulario inicial, pues dice form1 porque así es como se llama el formulario. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo formulario 2. Ya nuestro formulario ya está corriendo. Ya en cuanto hacemos esto, aunque no se muestra, ya se cargó. Y se va a mostrar cuando usemos la función visible. Entonces esto lo va a correr así. Voy a presionar el botón y aquí está mi formulario. Pero aquí vamos a encontrar con varios inconvenientes. Vamos a ir corrigiendo uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo cierro? Le puedo presionar otra vez y puede abrir de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa si presiono el botón otra vez? Va a abrir otro formulario. ¿Por qué? Porque estamos creando instancias nuevas en cada ocasión. Si lo que quiero es mostrar el mismo, sobre todo porque algo que seguramente vamos a necesitar va a ser mantener las cosas que están ahí. Por ejemplo, vamos a poner un texto para que sea más claro. Aquí tengo el texto. Y si yo creara una instancia en cada ocasión, entonces lo que sucedería es que ese texto se borraría. Ahora aquí encontramos un problema. Si yo cierro la ventana e intento abrir de nuevo, me va a marcar un error porque
la ventana ya se cerró, o sea, es decir, ya murió, ya la mataste. Para resolver ese problema inicial, lo que vamos a hacer es, en nuestro formulario, irnos al evento form closing y usando la propiedad del objeto E que tenemos aquí como parámetro, vamos a decir que cancel es igual a true. Esto lo que hace es cancelar el evento y ya no se va a cerrar la ventana. Solamente la vamos a ocultar. Entonces así puedo ejecutar mi ventana. Tengo texto aquí, le cierro, lo vuelvo a presionar y ese texto sigue ahí. Eso es ahí, bueno, con esto ya tenemos resuelto el primer problema, que es mostrar la ventana y que sea siempre la misma ventana, ¿no? Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser manipular cosas de nuestro formulario principal. Como que, por ejemplo, vamos a hacer que lo que escribamos en el texto lo mostremos en otro cuadro aquí. Y lo vamos a hacer con otro botón. Que le pondré como texto copiar. Aquí lo que podrían pensar es que se hace lo mismo, ¿no? Que pondríamos form 2. Bueno, form 2. Normalmente cuando queremos acceder a variables o funciones dentro de otra clase, tenemos que crear una instancia de esa clase. Cuando hablamos de formularios no es así, porque aquí en este caso estamos creando un formulario nuevo. No estamos accediendo al formulario principal, sino que estamos creando un nuevo, hay que entenderlo. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar una instancia de la misma clase, pero por medio de nuestro parámetro al momento de crear la clase de formulario 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un objeto de tipo formulario 1, pero aquí la diferencia es que no lo estoy inicializando, no lo estoy poniendo igual a nuevo, sino que este objeto va a ser igual a lo que pasemos aquí como parámetro. Entonces, cuando vaya aquí a mi formulario 1, aquí ya me está marcando un error, porque me está pidiendo ese parámetro. Entonces lo que voy a hacer es ponerle this. Bueno, para eso vamos a poner acá. Así es como le estamos pasando como referencia a una instancia de la clase principal, y ya podemos acceder a todas nuestras funciones y variables públicas. Lo que nos lleva al siguiente tema. Si yo quiero manipular eso, ya tengo aquí mi objeto de tipo ventana 1, tipo form 1, y tengo acceso a muchas funciones y propiedades públicas que tiene mi formulario. Pero si busco aquí mi cuadro de texto, que es donde voy a copiar el texto que quiero transferir,
que es textbox 1. Y voy a copiar el texto del textbox 1, pero de mi segundo formulario. Aquí me va a decir que no es accesible por su nivel de protección, porque este objeto tiene que ser público. Nosotros cuando generamos cualquier objeto, en parte de la interfaz, cualquier control, por defecto es privado. Eso lo cambiaremos aquí dentro de las propiedades de nuestro control. Tenemos la propiedad modificador, que está como privado. Entonces aquí la pondremos pública. Y de esa manera ya se me está quitando el error. Estoy poniendo que el textbox 1 de mi ventana 1 va a ser igual a el texto de mi textbox 1 de mi ventana 2. Ahora voy a abrir mi ventana. Tengo mi segunda ventana, voy a escribir lo que yo quiera, voy a presionar copiar y ya se va a pasar para allá. Ya tenemos acceso a ese control. Lo mismo aplica para cualquier otro control y para cualquier otra función que nosotros creemos dentro de nuestro formulario. Eso es bueno, a grandes rasgos. Ya hablando de los formularios hay que tomar en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo la ubicación. Es importante siempre la start position la pongo en centrado en la ventana. También si lo que queremos es que nos muestre en los cuadros de arriba, en el formulario style, y le podemos decirle que no queremos bordes. Y de esta manera podríamos cerrar la ventana, por ejemplo, al momento de hacer la copia. Entonces mi ventana ya queda sin bordes, no la puedo cerrar. Voy a escribir algo, le pongo copiar y solita se va a cerrar. Esto si queremos usarlo como una ventana emergente, pues sería un mejor formato. Algo que también nos podemos ocupar para ciertas ventanas es, por ejemplo, que no se pueda minimizar. Para eso tenemos una propiedad que es el topmost. Si la ponemos en true, nos va a dejar ocultarla, ¿no? Si yo abro otra ventana, por ejemplo, aquí tengo este explorador, pasa por encima del formulario 1, pero se queda por atrás del formulario 2. ¿Sí? Digo, son ese tipo de cosas que nos podrían servir a la hora de usar nuestra ventana. Pues hay muchísimas aplicaciones para esto, ¿no? Para poder tener una ventana secundaria. Y bueno, cualquier duda igual pueden poner en los comentarios.